Bueno, nuevamente buenas tardes a los asistentes de ASINVIR. Tengo el honor de presentar para cerrar nuestro simposio de VIH, inflamación y cura al doctor José María Gatell Artigas, quien es doctor en medicina científico catalán, médico de la Universidad de Barcelona, donde realizó su doctorado en medicina con título de doctor summa cum laude. Quien estudió medicina interna en el Hospital Clínico de Barcelona. Actualmente en esta institución es jefe de la unidad de enfermedades infecciosas y SIDA y es director conjuntamente con Bonaventura Clotet del Centro Catalán de Investigación y Desarrollo de Vacunas contra el SIDA. Doctor Gatell, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra amable invitación. Lo que voy a hacer durante los próximos más o menos 20 minutos es hablar de personas que viven con VIH, que reciben tratamiento antirretroviral y analizar qué es lo que hay que hacer para que puedan envejecer de una manera saludable. Yo en el momento actual, desde hace 2 años y medio, soy Senior Global Medical Director en BIF Healthcare y este es mi potencial conflicto de interés y anteriormente, tal como la doctora en la introducción les ha comentado, hasta el año 2018 era el jefe de servicio de infecciones del Hospital Clínico de Barcelona, donde teníamos una unidad de VIH que era una de las más grandes de Europa. Los puntos que voy a tocar son estos que ven ustedes aquí y empecemos con el punto primero. El punto primero es ver cuál es el escenario del tratamiento antirretroviral en el año 2020 y qué es lo que ocurre o cómo nuestros pacientes están envejeciendo o están volviéndose mayores y siendo portadores de la infección por VIH. ¿Por qué esto ocurre así? Esto ocurre así porque el 90% de nuestros pacientes tienen una carga viral indetectable y la mortalidad se ha reducido de una manera muy importante. La consecuencia de esta reducción de la mortalidad es que la esperanza de vida se acerca mucho a la de la población general. Estos son datos. Pégáselo 3 semanas y ya hay que controlar un cuadro gráfico y PCR para dentro de... Pueden ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver a empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo, pues continuamos lo que les decía. Gracias al tratamiento antirretroviral, la esperanza de vida de los pacientes infectados por el VIH se acerca mucho a la de la población general. Estos son datos de la Corte Suiza. Incluso en algunas series, como la Corte norteamericana ACORD, algunos pacientes o algunos subgrupos de pacientes llegan a tener esperanzas de vida que sobrepasan los 80 años y que incluso superan a la de la población general, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto es que los pacientes se vuelven mayores y, por ejemplo, en América Central o en América del Norte, un 33% de los pacientes tienen más de 50 años. Y las predicciones de esta corte holandesa, de la corte Athena, es que en el año 2020 el 50% de nuestros pacientes tiene 50 años o más y las predicciones para el año 2030 es que el 70% de los pacientes tenga más de 50 años. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de este aumento progresivo de la edad? La consecuencia de este aumento progresivo de la edad es un aumento de la fragilidad. La fragilidad es un parámetro global que mide el envejecimiento y lo que pasa es que la población infectada por el VIH, la fragilidad para una misma edad es superior a la de la población general. Esta población que está
está envejeciendo, está tomando cada vez más polimedicaciones o polifarmacias y, por ejemplo, la población de más de 50 años, como ven aquí, hay un porcentaje muy importante que toma más de 2 o 3 medicamentos aparte de los antirretrovirales. Y la consecuencia de esta polifarmacia es un aumento de riesgo de interacciones entre los propios fármacos que toman y entre los propios fármacos que toman y el tratamiento antirretroviral. Y esto hace que algunas guías terapéuticas, como por ejemplo la versión más reciente de las guías europeas, da toda una serie de consejos de qué precauciones especiales hay que tener a la hora de prescribir fármacos antirretrovirales en los pacientes que envejecen y cuáles son o qué clases de medicamentos en la medida de lo posible hay que tratar de evitar en las personas que envejecen. Eventualmente nuestros pacientes van a fallecer un día u otro, todos de hecho vamos a fallecer un día u otro, pero lo que ha cambiado son las causas de la mortalidad. A medida que ha ido pasando el tiempo, la mortalidad directamente relacionada con el SIDA se ha ido reduciendo con el tiempo, mientras que la mortalidad relacionada con otras causas, con causas generales como cáncer o mortalidad cardiovascular, se ha ido incrementando con el tiempo. El tercer punto es qué comorbilidades presentan estos pacientes que están virológicamente suprimidos y que están envejeciendo. Y esencialmente lo que vemos aquí es que a lo largo del tiempo todas las comorbilidades van aumentando con el tiempo, la cardiovascular, la renal, la hepática, los tumores, y lo que es peor, y esto es lo que trata de esta diapositiva muy famosa de Giovanni Guaraldi, es que este es el patrón de comorbilidades en la población general que tiene más de 60 años. En los pacientes infectados por el VIH el patrón es muy parecido, pero este patrón lo vemos 10 años antes. O sea que hay un mismo nivel de comorbilidades, pero en una franja de edad aproximadamente unos 10 años más jóvenes. Y esto pues lo podríamos representar aquí con esta campana. Esta campana podría ser la incidencia de comorbilidades cardiovasculares en el tiempo y en la población general en verde, y en los pacientes infectados por el VIH lo ven en rojo y ven que para un mismo nivel de comorbilidades esto suele ocurrir unos 10 años antes, o que para una misma edad el nivel de comorbilidades es algo superior. ¿De acuerdo? Y finalmente la longitud de los telómeros es un parámetro global que nos indica el envejecimiento o la edad, o si quieren, la edad biológica. Y entonces vemos que la longitud de los telómeros en los pacientes jóvenes infectados por el VIH es parecida a la de la población general que tiene una mayor edad, mientras que la población general de la misma edad tiene unos telómeros más largos. Por tanto, hay, si quieren, un envejecimiento biológico prematuro en los pacientes infectados por el VIH cuando se compara con personas de la misma edad de la población general. Y todas estas comorbilidades descansan básicamente en un trípode, ¿no? Una pata son los factores de riesgo tradicionales, la otra pata es la posible toxicidad del tratamiento antirretroviral, que deberá ser tomado de por vida y que potencialmente puede ser optimizado, y finalmente todos nuestros pacientes, a pesar de tomar tratamiento antirretroviral, tienen reservorios, tienen un cierto grado de replicación activa en los reservorios y tienen un componente de inflamación crónica y de inmunoactivación crónica en parte relacionado con estos reservorios. ¿Y cómo podemos intervenir en estas tres patas para mejorar la situación? Vamos en primer lugar a hablar de los reservorios. ¿Qué podemos hacer con los reservorios? Los reservorios no los vamos a poder evitar. Todo paciente a partir de los 3 o 4 días que se infecta por el VIH, después al tercer o cuarto día de la infección aguda, el reservorio se ha establecido y este reservorio no vamos a poder eliminarlo con los medicamentos antirretrovirales disponibles en el momento actual. Pero sí que quizá podríamos pensar
en reducir este impacto de los reservorios. Una manera de hacerlo es iniciarte el tratamiento lo más precozmente posible después de una infección aguda. No eliminamos el reservorio, pero sí que reducimos el tamaño del reservorio. Y otra posibilidad de hacerlo, si los resultados del estudio REPRIV fueran positivos, sería dar fármacos antiinflamatorios, en este caso es una estatina, en este caso es pitavastatina, a todos los pacientes, además del tratamiento antirretroviral. El estudio REPRIV ha reclutado más de 6.500 pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, que están indetectables y que están randomizados a recibir un placebo o pitavastatina para ver si añadir una estatina, en este caso la pitavastatina, puede disminuir la incidencia de comorbilidades cardiovasculares o otros tipos de comorbilidades, o incluso la mortalidad. Y si el resultado de este estudio es positivo, posiblemente pues habría una indicación generalizada de dar estatinas a todos los pacientes infectados por el VIH. La otra pata, como les he dicho, es nuestros pacientes tienen que recibir tratamiento antirretroviral durante toda la vida. Esto no vamos a poder evitarlo porque si interrumpimos el tratamiento antirretroviral se produce un rebrote de la carga viral. Pero este tratamiento potencialmente puede ser optimizado. Sigo a avanzar. Este tratamiento, como les digo, potencialmente puede ser optimizado. ¿Y cómo podemos hacer para optimizar este tratamiento antirretroviral? La primera cosa, les he dicho, no podemos suprimirlo. El estudio SMART nos demostró claramente que si suprimimos el tratamiento o si interrumpimos incluso temporalmente el tratamiento antirretroviral, las tasas de mortalidad y de evolución ácida son significativamente superiores a aquellos pacientes que recibían tratamiento antirretroviral de manera continuada. O sea que no podemos interrumpirlo ni siquiera durante periodos de tiempo parciales. Pero lo que sí que podemos hacer es optimizarlo y minimizar el impacto de este tratamiento. Y hay tres maneras de minimizar el impacto del tratamiento antirretroviral. Uno es pasar de un tratamiento triple a otro tratamiento triple más amigable o con menor impacto sobre las comorbilidades. La otra posibilidad es reducir la exposición, es pasar de un tratamiento triple a un tratamiento doble, y tenemos buenos ejemplos de que esto es posible. Y la otra posibilidad es evitar los potenciadores. Y vamos a poner algún ejemplo de estos. Por ejemplo, hace 5 años, con Marta Bofito y David Buck escribimos una revisión editorial en el AIDS donde comentábamos que los potenciadores, que tienen toda una serie de problemas, son fácilmente evitables. Ya lo eran en el año 2015 y todavía lo son más en el año 2019 o en el año 2020. La mayor parte de pacientes pueden recibir tratamiento antirretroviral sin necesidad de utilizar ningún tipo de potenciador. El otro punto que vale la pena tocar es que optimizar el tratamiento antirretroviral desde el punto de vista de las comorbilidades no suele ser tan eficaz como el tratamiento sintomático de estas comorbilidades. Y aquí vemos, por ejemplo, que el impacto sobre el perfil lipídico de las estatinas es superior a lo que conseguimos optimizando el tratamiento antirretroviral. Pero el orden lógico primero es empezar optimizando el tratamiento antirretroviral, y si con esto no hay suficiente, después nos podemos plantear el tratamiento sintomático con estatinas o con los fármacos que haga falta, ¿no? Y esto pues me da pie a pasar a la tercera pata y a decirles o a tratar de convencerles de que los factores de riesgo tradicionales para cardiovasculares, para cáncer, para osteoporosis son muy importantes. Es muy importante identificarlos, diagnosticarlos de manera precoz y manejarlos, porque siguen siendo el componente más importante de las comorbilidades. Y, por ejemplo, vamos a analizar alguna de estas comorbilidades tradicionales, y aquí lo que vemos aquí es que el riesgo cardiovascular, vamos a empezar con el riesgo cardiovascular, a medida que nuestros pacientes envejecen, se ha ido incrementando con
con el tiempo, ¿de acuerdo? Y el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes está un poco por encima, por una serie de razones que podemos discutir, del que predicen algunos algoritmos, como por ejemplo la ecuación de Framingham. Y esto pues en parte se debe a que el VIH es capaz de infectarte el endotelio, las células endoteliares, favorecer las placas de arteriosclerosis con un componente añadido de inflamación que no existe en los pacientes de la población general. ¿Qué podemos hacer para optimizar estos factores de riesgo cardiovascular? El más importante de todos es la edad, pero desgraciadamente la edad de los pacientes no la podemos cambiar, ¿de acuerdo? Pero en cambio, otro que es muy importante es la obesidad y el síndrome metabólico. La obesidad es un problema que va más allá de la estética. Es un problema que está asociado a toda una serie de factores de riesgo y sobre todo al más importante de ellos es al síndrome metabólico y al riesgo cardiovascular. Y esto es manejable con estilo de vida, con dieta, con ejercicio, y es uno de los factores que son manejables, ¿de acuerdo? Una de las cosas que se discute más en el momento actual es la ganancia de peso con algunos tratamientos antirretrovirales. Esta ganancia de peso es multifactorial, depende del tipo de régimen, depende de la carga viral basal, depende de si era un paciente naïf o un paciente suprimido, pero todavía está por ver y se está investigando si esta ganancia de peso, que casi siempre es moderada, salvo algunos estudios muy especiales como el estudio ADVANCE, si esta ganancia de peso se traduce en un incremento de obesidad y este incremento de obesidad se traduce en un incremento de riesgo cardiovascular. Las últimas recomendaciones de las guías de la Sociedad de IAS USA, que se publicaron hace aproximadamente un par de meses en la revista JAMA, nos dice que los datos sobre ganancia de peso asociado al tratamiento antirretroviral todavía no están del todo consolidados, no se sabe muy bien qué tipo de riesgo van a comportar, y lo que nos recomiendan es que a la hora de elegir el tratamiento antirretroviral nos olvidemos de la ganancia de peso y que la ganancia de peso la tratemos con medidas clásicas como dieta, ejercicio, cambios en el estilo de vida, etc. ¿De acuerdo? Para el riesgo cardiovascular no hay ninguna duda de que uno de los factores más importantes es dejar de fumar si el paciente antes era un fumador. Y estos son datos del estudio de AD, o por ejemplo estos son datos de un modelo matemático de una corte holandesa. En el año 2030 se ve que casi un 30 o 40% de los pacientes se supone que tendrán un riesgo cardiovascular superior al 10% y en bastantes casos superior al 20%, y este riesgo cardiovascular hay que manejarlo de una manera multifactorial. Puede mejorar si optimizamos el tratamiento antirretroviral, pero si además de optimizar mejora mucho más si dejamos de fumar, mejora mucho más si tratamos la hipertensión arterial y la dislipemia, y mejora mucho más si hacemos una intervención conjunta y multifactorial que incluya todos los factores anteriores. Este es el riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista renal ocurre lo mismo. A medida que aumenta la edad, la función renal disminuye debido a la edad. Y hay algunos factores que del tratamiento antirretroviral que sabemos que están asociados a un aumento de riesgo renal. Básicamente era el tenofovir fumarato, que ahora cada vez se utiliza menos y se ha cambiado por tenofovir talafenamida siempre que esté disponible, y el riesgo renal del tenofovir fumarato era superior cuando la pauta contenía algún potenciador, contenía un inhibidor de la proteasa que llevaba un potenciador, o contenía pues el vitegravir que llevaba un potenciador, ¿de acuerdo? Y como les he indicado antes,
este riesgo renal se puede reducir si cambiamos tenofovir fumarato por tenofovir alafenamida. El tenofovir fumarato tenía también un riesgo óseo, y este riesgo óseo se puede también reducir si cambiamos el tenofovir fumarato por tenofovir alafenamida. Y estos datos de un estudio de una corte holandesa nos indican que también para la osteoporosis, si bien los tratamientos antirretrovirales, sobre todo tenofovir fumarato, podían tener un cierto papel, los factores de riesgo tradicional para la osteoporosis eran siempre igual de importantes o más importantes que el propio tratamiento antirretroviral, como el fumar, la falta de ejercicio, el no tomar el sol, el déficit de vitamina D, y estos factores pues hay que identificarlos y manejarlos. Finalmente, el sistema nervioso central es un reservorio y un lugar muy probablemente de replicación activa del VIH, y esto puede comportar trastornos neurocognitivos. Estos trastornos neurocognitivos, estas tal como se distribuían en la era previa al tratamiento antirretroviral, lo que se ve es que en la era del tratamiento antirretroviral, sobre todo los más graves, que son los que están aquí pintados en rojo, se han reducido considerablemente, pero todavía persisten con menos gravedad, y la prevalencia de estos trastornos neurocognitivos menos graves son superiores en los pacientes infectados por el VIH que reciben tratamiento antirretroviral cuando se comparan con la población general después de ajustar por edad y por sexo. Y yo acabaría este resumen de las comorbilidades y de los pacientes que la edad va aumentando, tratando con unas cuantas consideraciones. La primera es, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que la finalidad última del tratamiento antirretroviral es una esperanza de vida muy parecida o idéntica o incluso superior a la de la población general. Esto lo hemos logrado, pero para lograr esto hace falta manejar pacientes que envejecen y que tienen comorbilidades que no están directamente relacionadas con el VIH. Para esto, el tratamiento antirretroviral es obligatorio. Tenemos que empezar lo más pronto posible, y en aquellos pacientes que están suprimidos nos tenemos que plantear si hay lugar a optimizar o a mejorar este tratamiento antirretroviral. Las comorbilidades deben ser identificadas y manejadas y tratadas como mínimo con la misma intensidad que con la población general. Muchas de estas comorbilidades, los procedimientos de diagnóstico y de manejo son similares a los recomendados para la población general, y esto es algo que os digo, no tratemos de reinventar la rueda. Por ejemplo, en las guías europeas pues hay una larga lista de cómo identificar y manejar todas estas comorbilidades, pero si uno se lo lee con calma, la mayor parte de los consejos y recomendaciones de esta larga lista son muy parecidos a las recomendaciones para la población general, y por tanto no reinventemos la rueda y apliquemos aquellas recomendaciones que ya conocemos para la población general. Por el contrario, en la población, en los pacientes infectados por el VIH, algunos procedimientos para el diagnóstico y manejo de estas comorbilidades son específicos o tienen que ser más intensivos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y con ello yo creo que finalizaría con esta imagen del área mediterránea. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por invitarme, y encantado de responder a sus preguntas o comentarios si hay alguno. Muchísimas gracias, doctor Gatell. Creo que no hay preguntas. Pues nuevamente muchas gracias, sobre todo por esta interesante charla que para nosotros, digamos que cada vez que diagnosticamos pacientes con edad avanzada o que nuestros pacientes van envejeciendo en nuestros programas, cada vez tenemos más dudas al respecto del enfoque multidisciplinario y de cómo hacer el abordaje para que nuestros pacientes tengan mayor supervivencia y con calidad de vida. Muchas gracias. Adicionalmente, pues terminamos aquí el simposio de VIH, envejecimiento y cura. Inflamación y cura, perdón. Agradecemos al doctor Catime, al doctor Gatell y al doctor Lundsen por sus interesantes conferencias, y pues agradecemos a los asistentes a asistir a este simposio.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.